En la mesa roja del empaquetado nos acompañan hoy dos personas que dedican parte de su vida a representar a la ciudadanía en las instituciones. Por un lado tenemos a Noemí Santana, que es secretaria general de Podemos en Canarias y parlamentaria en el Parlamento Autonómico y portavoz del grupo de Podemos en dicho Parlamento. Buenas noches, Noemí. Buenas noches. Por otra parte tenemos a Paqui Rivero, que es militante de Si Se Puede y está representando a Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife como consejera. Ha participado en el movimiento feminista y lo sigue haciendo, y también en el sindicalismo. Buenas noches, Paqui. Hola, buenas noches. Bien. Los temas que vamos a abordar hoy son, por un lado, presupuestos, que estamos en la época en que las distintas instituciones se están presentando. Por otra parte, la vivienda, algo que, como suele ocurrir y se dice por ahí en algún eslogan, tanta casa sin gente y tanta gente sin casa, ¿no? Pues ese es un problema que vamos a abordar esta noche. Y finalmente la pobreza con esos datos escalofriantes que nos sitúan a Canarias como la primera región de todo el Estado y como una de las primeras de Europa también en índices de pobreza y exclusión social. Empezamos entonces el diálogo con Noemí, hablando de los presupuestos, o sea, cuál es tu visión de los presupuestos en este año, los que ha presentado el Gobierno autonómico y qué plantea desde Podemos. Bueno, hoy hemos conocido a través de la Comisión de Hacienda, por fin, cuáles eran los presupuestos generales de la comunidad autónoma, aunque si bien es cierto, este año hubo una mayor predisposición por parte del gobierno, pues a elaborar unos presupuestos un tanto más participados, probablemente debido al momento que estamos viviendo de debilidad pues, por parte de Coalición Canaria, en un gobierno en minoría, pero sí que es cierto que en varias ocasiones se reunió tanto el presidente del gobierno de Canarias como la consejera de Hacienda con los distintos grupos parlamentarios, entre otros Podemos, para hacer llegar nuestras reivindicaciones. Una vez conocidos los presupuestos, ya en profundidad, con cifras, con datos, vemos que son unos presupuestos pues expansivos, ya que aumenta notablemente pues el presupuesto con respecto al año pasado. Ese sí, maquillan parte del presupuesto diciendo que aumentan más de lo que realmente lo hacen, ya que omiten el crédito extraordinario que se aprobó en el año pasado, pero aún así quedan muy lejos de ser los presupuestos que necesita Canarias. Son presupuestos que nada cambian el modelo productivo de nuestra tierra, basada en el ladrillo, en la especulación y en el turismo de sol y playa barato. Son unos presupuestos que no mejoran la calidad de nuestros servicios públicos esenciales, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Queda aún muy lejos, ¿no? Sobre todo de las expectativas y las ambiciones que tiene Podemos. Pero bueno, hay cosas positivas, como que se incluyen propuestas de las que hizo Podemos, el bajar el gravamen del IJIC a los jóvenes que acceden a su primera vivienda, desde un 7 a un 3%, bajar también la carga impositiva a los autónomos y pequeños empresarios que no lleguen al salario mínimo interprofesional. También nosotros solicitamos a la consejera que bajara el gravamen de todos los productos de higiene de primera necesidad. No pudo ser posible, pero hizo un esfuerzo y al menos sí que metió la reivindicación de la tasa rosa, el bajar pues los bienes de consumo de higiene femenina, como pueden ser compresas, tampones y demás. Y bueno, también otras reivindicaciones que hacía Podemos, como una mayor inversión para centros de mayores. Son cosas que nosotros acogemos con satisfacción,
pero entendemos que aún estamos muy lejos de ese cambio en nuestra sociedad, que es el que propone Podemos. Pero bueno, yo lo tenía claro, si estos presupuestos iban a ser unos presupuestos que le gustaran al Partido Popular para que votara junto con Coalición Canaria su aprobación, estaba claro que probablemente no iban a ser unos presupuestos que también contentaran a Podemos. Está claro que somos organizaciones políticas completamente antagónicas, ¿no? Somos como el agua y el aceite, y por lo tanto estaba claro que iba a ser muy difícil a la consejera y al presidente hacer encaje bolillos para que a todos nos gustaran estos presupuestos. Así que yo creo que no va a quedar más remedio, una vez visto en profundidad el presupuesto, la carencia que hay, por ejemplo, en la inversión en cultura, no llegan a ese 1% de los presupuestos que nosotros solicitábamos, o a la inversión que teníamos en el año 2007. En educación todavía falta mucho, bueno, menos que el año pasado, pero todavía falta para llegar a ese 4% de inversión en educación. En sanidad todavía sigue yéndose un gran volumen de dinero a la sanidad privada y a la concertación. Entonces eso no lo podemos avalar nosotros y no vamos a votar a favor de estos presupuestos. Claro. Paqui, en el Cabildo tienes una situación diferente que en el gobierno de Canarias, puesto que en el Cabildo gobierna en coalición el PSOE con Coalición Canaria, y bueno, el grupo de Podemos en ese Cabildo pues es oposición pura y dura, como lo somos también en el Parlamento. Por tanto, ¿qué planteamiento tiene? Bueno, sí, eso yo creo que resulta obvio que realmente ha habido oposición en el Cabildo de Tenerife a partir del momento en que ha llegado Podemos a esa institución, ¿no? Una institución enorme, mastodóntica, es una de las tres instituciones locales de Estado que maneja un mayor volumen de presupuesto. Y pese a que haya un gobierno entre coalición y el PSOE, que el PSOE forme parte del mismo, yo diría que desde luego los presupuestos que entendemos que son el documento político y económico que dibuja el modelo de sociedad que tiene un gobierno, en este caso Noemí yo creo que ha descrito bien cuáles son y con quién se alía Coalición Canaria, desde esa posición de gobierno en minoría que tiene ahora, con quién prefiere aliarse, con quién, o sea, qué opciones hace, y eso se va a reflejar en su presupuesto, que digamos el máximo documento que refleja el modelo de sociedad de isla, de modelo económico, de modelo impositivo, de modelo social que se quiere. Pero digo que en el caso del Cabildo, aunque el PSOE forme parte de ese gobierno, realmente no nos parece que esté influyendo tanto en una definición más progresista de esos presupuestos, y ahora lo explico, ¿no? Nosotros aún no tenemos proyectos en el caso para 2018. Lo tendremos a fines de noviembre. En ese sentido, el Cabildo de Tenerife es una institución que cumple con los plazos, o sea, las propuestas de presupuesto siempre llegan antes de la finalización del ejercicio corriente, aunque siempre nos dejan muy poquito tiempo. Es una tramitación muy precipitada para que desde la oposición podamos hacer una propuesta alternativa digna. No obstante, digna, creemos que las hemos hecho dignas en los años anteriores, 2015 y 2016, pero quiero decir, para poder trabajarlos con más tranquilidad, con más exhaustividad, ¿no? Porque en fin, a nadie se le esconde que estudiar un presupuesto es complejo. Lo tendremos a fines de noviembre. En cualquier caso, nosotros en los años anteriores hemos hecho enmiendas a la totalidad y hemos hecho en el último año también enmiendas parciales al presupuesto, ¿no? A través de las cuales intentamos producir algunas mejoras, ¿no? El Cabildo de Tenerife es una institución que ha mejorado su situación financiera notablemente, y en relación a los años que más acució, digamos, la crisis económica, ¿no? Y que, como saben, bueno, pues tuvo una deuda muy importante, etcétera, como muchas instituciones de Canarias y del Estado, ¿no? Ha mejorado o sea, se ha incrementado notablemente en los últimos años el volumen del presupuesto del Cabildo y sus organismos autónomos. Pensemos que el Cabildo es como una especie
constelación de entidades complejas, ¿no? Lo ha mejorado. Hemos de reconocer también que en materia social mejoró en los últimos años, pero pese a ello nos ha parecido claramente insuficiente. Por ejemplo, el organismo de atención social y sociosanitaria del Cabildo sí, incrementó su presupuesto, desde el cual dependen, como sabemos, ¿no? Todos los cabildos tienen delegadas, bueno, pues digamos, todos los servicios sociales especializados, ¿no? La atención a menores, a mayores, el desarrollo, digamos, o la implementación de lo que establece la ley de dependencia, la atención a la violencia de género, etcétera. Todas esas materias, en este caso, dependen del IAS, en el caso del Cabildo de Tenerife, y sí, tuvo un incremento, pero no se incrementó en la misma proporción que digamos, el volumen global del presupuesto del Cabildo. Y por lo tanto nos pareció insuficiente y así lo hemos planteado, ¿no? En nuestro caso también previsiblemente no habrá apoyo al proyecto de presupuesto, está por ver, tenemos que esperar a que llegue la propuesta, ¿no? Pero en cualquier caso, como decía antes, lo más importante es que esos presupuestos traslucen un modelo de isla. Y desde luego, el modelo de isla que van a dibujar con seguridad, porque son las políticas que se vienen desarrollando en estos años, ese presupuesto no es nuestro modelo. No es un modelo ni sostenible en lo social, ni sostenible medioambientalmente. En ese presupuesto se van a hacer apuestas, por ejemplo, por un determinado modelo de movilidad para la isla, como es la apuesta por los trenes, muy costosos, que entendemos que no es una prioridad para la situación. Luego hablaremos de pobreza y de indicadores sociales, ¿no? No es en absoluto una prioridad para la isla, ¿no? Los trenes, grandes infraestructuras, digamos, sí, infraestructuras, por ejemplo, como el túnel de Erjos, el circuito del motor, etcétera, etcétera, ¿no? La apuesta por el gas, etcétera. No es nuestro modelo de isla. Y tampoco, y en lo social, desde luego, creemos que puede haber una apuesta más decidida que dependerá en buena medida de lo que el Gobierno de Canarias transfiera a los cabildos. No nos engañemos, o sea, hay un vínculo claro, ¿no? Se nutren los presupuestos de los cabildos del Gobierno de Canarias y de partidas del Estado. Va a depender mucho de eso, que pueda haber, por ejemplo, una mejora, un incremento de las plazas para la atención a personas dependientes o la atención en materia de violencia de género, igualdad, etcétera. Va a depender mucho de lo que... pero también del propio esfuerzo presupuestario que haga el Cabildo, y ahí estaremos exigiendo que se haga en clave de atender fundamentalmente al bienestar de las personas, al rescate ciudadano, a nuestra idea de rescate ciudadano y de poner en primer plano las necesidades de la gente, y no tanto a infraestructuras o cosas absolutamente innecesarias como ahora, por ejemplo, el adelanto, entre comillas, entre 3 y 15 millones de euros para el circuito de Atogo, por ejemplo. Y así, bueno, podríamos hablar de muchos Está claro que lo que está en confrontación, tanto en una institución como en la otra, por lo que ustedes plantean, es que hay dos modelos absolutamente diferentes y contrapuestos de pensar y de hacer políticas para esta sociedad. En estos años que lleva gobernando Coalición Canaria, con apoyo unas veces del PP, otras del PSOE, ha optado por un modelo desarrollista y es el que tenemos en la actualidad y con la situación que tenemos, y nosotros confrontamos un modelo que sea al servicio de la mayoría social. Si les parece, pasamos a hablar del otro capítulo, que sería el de vivienda, o sea, viviendas vacías, gente sin casa, hipotecas sin poderse pagar en una primera fase de la crisis, en una segunda fase donde ya mucha gente no puede ni pagar siquiera el alquiler, etcétera, la gente joven sin poder acceder a la vivienda y salir de casa de su familia muchas veces. Pues vamos a ver qué opinas tú sobre el tema, Noel. Sí, la verdad que hay un problema muy grave con la vivienda, tanto a nivel estatal como aquí en nuestra tierra. Creo que algo no anda bien en una sociedad en la cual se destinan 60.000 millones de euros pues,
para salvar a los bancos, ¿no? de la bancarrota, como así decían, ¿no? Para salvarlos de que pudieran caer en su liquidación. Y sin embargo nadie ayudaba a las familias que estaban siendo desahuciadas por estos mismos bancos que rescatábamos. Sinceramente creo que la política de vivienda debe dar un giro de 180 grados completamente. Nosotros aquí desde Canarias la apuesta que tiene la Consejería de Vivienda, además de apostar pues por una sociedad instrumental como es Visocam, para que controle su parque de viviendas, una entidad que está bajo sospecha, ¿no? A nadie se le olvida pues las malas praxis que ha desarrollado esta empresa pública durante toda su actividad. Hemos recibido y se ha trasladado en el Parlamento las demandas de los afectados pues, por Visocam, por ejemplo, en cuanto a contratos que supuestamente tienen muchísimas cláusulas que son irregulares o tienen visos de ser irregulares y que muchas de estas personas quieren llevar a los juzgados. No solo eso, veíamos cómo esta empresa pública incluso adquiría, eso sí, con la aprobación de el que era entonces consejero de Hacienda, el señor Soria, pues la compra, por ejemplo, de fondos swap, de activos financieros tóxicos que han hecho perder a la comunidad autónoma más de 5 millones de euros a lo largo de todos estos años, mientras esa misma empresa, Visocam, presionaba a personas que muchas veces no tienen ni siquiera los recursos para desarrollar su vida en unas condiciones dignas, las presionaban pues para el pago de sus cuotas de alquiler o de su cuota para poder acceder a esa vivienda pública, incluso amenazándolos con ser desahuciados de sus casas. Una entidad pública que amenaza a la gente mientras compra activos financieros tóxicos, es decir, fondos buitre. Sinceramente es como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Parece que el mundo se ha vuelto loco, y luego cuando llega un grupo parlamentario como Podemos a pedir que se auditen las cuentas de esta empresa por parte de la Audiencia de Cuentas de la comunidad autónoma, parece que todos son trabas, todos son obstáculos, no hay los recursos suficientes para hacerlo. Luego, cuando se solicita la apertura de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas sobre esto que les hablaba, sobre estas malas acciones, malas políticas que se han hecho, pues ningún otro grupo parlamentario te apoya y te quedas en solitario defendiendo esto. Pues esto te hace pensar que en Canarias se están haciendo las cosas muy mal con respecto a vivienda. Luego la apuesta por el modelo de vivienda pública que tiene este gobierno de Canarias, generando pues guetos de exclusión. Nosotros, una de las propuestas que hacíamos a estos presupuestos era destinar 75 millones de euros a la compra de vivienda pública, ampliar el parque público, eso sí, comprando vivienda de grandes tenedores que ahora mismo, o de bancos que ahora mismo están vacías. Yo creo que esto ayuda pues a hacer una sociedad más inclusiva, a no generar esos suburbios, esos guetos como hablaba antes. Creemos además que se debe proteger muchísimo a las personas pues que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda. Esto está recogido en la propia Constitución española, que ahora muchos defienden, ¿no?, el cumplimiento de la Constitución, pero parece que solo de determinados artículos, de los que a ellos les convienen, pero ¿dónde queda el derecho al trabajo? ¿Dónde queda el derecho a la vivienda, ¿no? Es una de las cosas que no debemos plantear, ¿no? Pues el cinismo de algunos a la hora de abanderarse como los máximos defensores de la Constitución, pero solo de las partes que a ellos les gustan, ¿no?
Nosotros desde Podemos también hemos defendido que se aumenten estos presupuestos en las ayudas al alquiler. Lo que ocurrió en el año pasado fue una auténtica barbaridad, que se abriera un muy breve plazo de tiempo en mitad de agosto para que la gente solicitara esas ayudas al alquiler. Nos parece una tomadura de pelo. Parecía que no querían que la gente se enterara de que existían esas ayudas y que podían acceder a ellas. Y bueno, yo creo que es un problema pues por la apuesta de este modelo que deviene desde su raíz, ¿no? de cómo se ha planteado por parte del gobierno de Canarias, y que hay que cambiarlo todo. Hay que volver a repensar completamente el modelo por el que queremos apostar. Yo sinceramente creo que habría que liquidar a la empresa Visocam. Para eso existe un Instituto Canario de Vivienda que se puede encargar de las competencias y las labores que ahora mismo desarrolla Visocam, y además asumir responsabilidades políticas, porque yo creo que a veces utilizan estas empresas pantallas para no asumir responsabilidades políticas. Por lo tanto, es importantísimo el volver a replantearnos el modelo de vivienda. Y luego no quiero dejar de hablar de un grave problema que estamos siendo conscientes cada vez más en los últimos tiempos, y sobre todo en las islas no capitalinas, que es el problema del alquiler vacacional, que al final hace que muchísima gente que vive pues en las grandes ciudades o en zonas turísticas tengan que pues casi incluso que mudarse de casa, pues porque no pueden hacer frente al pago de sus alquileres. Son alquileres altísimos, y hace que algunas zonas de nuestras islas se gentrifiquen, ¿no? Y que haya un problema grave. Nosotros entendemos que deben haber leyes que velen para regular este tipo de situaciones, puesto pues no puedes abocar a la gente a abandonar sus viviendas o a tener que trasladarse de zona porque no puede hacer frente pues al pago. La verdad que es un problema que también hay que poner sobre la mesa y que es preocupante. Está claro que en momentos de crisis y en cualquier otro momento las instituciones tienen que servir para redistribuir la riqueza, de tal manera que los que más ganan más paguen y se beneficie el conjunto de la población. Y uno de los principales beneficios al que tendría que llegar la población en su totalidad es a tener derecho a acceso a una vivienda digna. Entonces, en este caso, ¿tú qué opinas al respecto, Paqui? Pues con absoluta claridad, ¿no? Ha sido para Podemos una de sus grandes banderas, ¿no? En nuestro caso, en el Cabildo de Tenerife, de hecho fue la primera moción que llevamos, porque los datos están ahí, creo que no es cuestión de... Pero bueno, hablamos de desahucios, de ejecuciones, de lanzamientos, de gente en la calle, efectivamente, sin alternativa habitacional, de ocupaciones de viviendas también, que bueno, en muchas islas, también en Tenerife, está siendo un problema importante, ¿no? O sea, la gente no solo se ve desahuciada o sufre una ejecución hipotecaria, sino que se ve abocada además a ocupar y luego a volver a o sufrir un desahucio hipotecario o de alquiler, ¿no? Y ocupar viviendas. Y esto se ha convertido en una problemática importante, ya digo, en varias islas, en esta muy importante. Y bueno, y hemos tenido casos de desalojos brutales, ¿no? De muchas familias, en el caso del sur de la isla, etcétera. O sea, ahí están los datos, ¿no? Está también la realidad de las personas que no tienen hogar, la realidad del sinhogarismo, al cual el modelo de los albergues no está dando respuesta, no es una alternativa para provocar realmente una inserción social digna de esas personas, ¿no? En nuestro caso hacemos otras apuestas, ¿no?
más por lo que se ha dado en llamar el modelo de Vershausing, ¿no? de primera vivienda, donde las personas puedan desarrollar una vida autónoma, porque el derecho a la vivienda no es solo tener 4 paredes en las que vivir, es poder tener condiciones, intimidad, en fin, tener tus cosas, tus pertenencias, etcétera, ¿no? Entonces digo, nuestra primera moción iba encaminada digamos, a reivindicar este derecho. En ella planteábamos, en primer lugar, no conveniar con los bancos que llevaran adelante desahucios. Planteábamos una serie de medidas para la cuestión del fenómeno desgraciado del sinhogarismo, ¿no? Por el cual en Tenerife han muerto personas, en fin, en la calle, etcétera. Planteábamos además establecer un censo de viviendas vacías en la isla. Esta es una de las cosas que los cabildos podrían hacer y no todos están haciéndolo. Yo creo que Podemos puede defender que en algunos de los cabildos ha hecho una gestión importante en materia de vivienda. Bueno, nosotros, inicialmente planteamos todo un paquete de medidas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues que ha quedado en papel mojado. En el caso de Tenerife, esta competencia dependía del Partido Socialista, de la Consejería de Cooperación Municipal, Vivienda y tal, frente a la cual está Aurelio Abreu, ¿no? Y lo que hemos sufrido es que ha habido una política de pasar la pelota del tejado del gobierno autónomo al cabildo, del cabildo al gobierno autónomo. Nosotros exigíamos el establecimiento de oficinas de intermediación hipotecaria en la isla, además de carácter comarcal, con personal, con equipos multidisciplinares que hicieran un acompañamiento, hicieran un seguimiento de las personas antes de que se produjeran los desahucios, los desalojos, etcétera, y esto no se ha conseguido. Lo que sí se consiguió fue, digamos, restablecer el Consejo Insular de la Vivienda, un organismo donde están no solo estamos las organizaciones políticas, sino entidades sociales como la PAC, pero un organismo que, que no ha servido para darle un impulso real al tema. Entendemos que lo que ha estado ocurriendo en el caso de Tenerife y que nos ha llevado a tener que replantear en varias ocasiones qué pasa con estas medidas que aprobamos en el primer pleno de la legislatura. ¿Qué pasa? Desde luego, lo que entendemos es eso, que ha estado ocurriendo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en este caso, inicialmente era una consejería que llevaba el PSOE, luego digamos que la perdió, y en teoría el Gobierno de Canarias iba a establecer oficinas de intermediación hipotecaria y para el derecho a la vivienda en todas las islas. No lo ha hecho, estamos a mitad de legislatura. El PSOE ya no está llevando esa materia, el Instituto Canario de la Vivienda sigue sin tener la suficiente dotación económica para crear un parque de vivienda pública, para que hayan alquileres sociales, para desarrollar una política de vivienda que realmente garantice este derecho, ¿no? En el caso de Tenerife, el Cabildo ha optado por apoyar un programa que se llama Base 25, en el cual participan 4 ONGs, Cáritas, Don Bosco y 2 ONGs más, algunas ONGs con las que además se desarrollan otros programas como Barrios por el Empleo y tal, que, no decimos que sea un programa, está cumpliendo una labor, no se ha contado, entendemos que no se ha contado lo suficiente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que es una entidad que ha venido desarrollando una lucha en todo el Estado, en Canarias también, en las distintas islas, y que tiene una experiencia de estar acompañando a las personas que se ven en esa situación y tiene una experiencia de trato con los bancos, de mediación, etcétera. No se ha contado con ello, digo, como entidad, ¿vale? Otra cosa es que se haya contado con personas concretas para estar en ese programa, ¿no? Y por tanto, lo que vemos es que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife están absolutamente estancados en materia de vivienda, no avanzan.
Lo último que nos encontramos es con el Plan Canario de la Vivienda para los años 2019-2022, que ha sacado, bueno, por lo menos ha anunciado la consejera Cristina Valido, y que tiene a su vez una serie de subprogramas en las distintas materias que yo he hablado, ¿no?, que he mencionado, desahucio, viviendas vacías, alquileres, etcétera, una serie de medidas, pero que hablan de ponerlo en marcha en el año 2019, es decir, habrá terminado la legislatura sin que realmente... Y bueno, y más allá de que hayan efectivamente asumido algunas cuestiones propuestas por Podemos, por cierto, pero nos parece que no se está avanzando en Canarias en materia de vivienda. Desde luego, en el caso del Cabildo de Tenerife, no decimos que no se hayan hecho algunas pequeñas cosas, pero yo diría que nos están toreando, que se pasan la pelota de una administración a otra y que no han hecho la tarea. Tampoco en materia de rehabilitación de vivienda, etcétera. No tenemos nada a día de hoy. Y hay muchas viviendas vacías, efectivamente, ¿no? Yo solo quería llamar la atención sobre una cuestión, ¿no?, aunque ahora entraremos en ella, ¿no? Es que muchos de los problemas que estamos hablando tienen rostro de mujer. Hay un problema de feminización de la pobreza en general y bueno, quería dejar dicho que también en el caso de la vivienda afecta desgraciadamente mayoritariamente a mujeres solas. Ahí están integrando la PAC, luchando, y bueno, es la composición que tiene las personas que hoy por hoy no tienen garantizado este derecho, mayoritariamente mujeres. En el programa de hoy hemos abordado por una parte los presupuestos y por otra parte la vivienda. El asunto de la pobreza lo vamos a abordar con la mayor brevedad posible porque ya nos hemos parte del tiempo consumido. Entonces, bien, 4 pinceladas de momento, aunque yo creo que merecería más en profundidad un programa completo, pero ya que lo teníamos previsto para hoy, avanzamos esto para otro siguiente programa, nada más que con 4 pinceladas en 1 minuto, 2 minutos como máximo del asunto de la pobreza. Sí, la verdad que es alarmante los datos que conocíamos la semana pasada, arrojados por el informe AROPE, en el cual se establecía que el 44,6% de la población de Canarias estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto no quiere decir que esa gente esté viviendo en la calle, que sean indigentes o que rebusquen en la basura, pero sí que quiere decir que gente que tiene pues muchas dificultades pues para hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias de su vivienda, al pago de facturas de agua, de luz, gente que no tiene ni siquiera para comer al menos 2 veces por semana carne o pescado, gente que no tiene posibilidad de hacer frente a pagos imprevistos, no tiene posibilidad de irse de vacaciones al menos una vez al año, gente que no tiene capacidad de poder tener un vehículo porque no lo puede mantener, y creo que así conocemos todos a muchísimos amigos, amigas, familiares, es decir, a todos nos toca muy de cerca la situación de muchas personas que están pues atravesando pues por un momento crítico de sus vidas en Canarias. Nosotros entendemos que a la pobreza no solo hay que afrontarla, hay que lucharla, hay que hacerle frente con un plan para la pobreza, como así quieren desarrollar desde el gobierno a través de los presupuestos. Yo creo que a la pobreza hay que hacerle frente con políticas sociales y no con políticas neoliberales, que son las que aplica Coalición Canaria en consonancia y concordancia con el Partido Popular. Entonces ahí sí que tenemos nosotros, las fuerzas progresistas que estamos en las instituciones, que velar pues porque esto sea así. Como bien ha dicho Paqui, es muy difícil, puesto que los presupuestos no lo elaboramos nosotros, y una enmienda de la totalidad, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Cabildo de Tenerife, pues por las mayorías que hay, es prácticamente imposible, pero sí a través de las enmiendas parciales, al menos un poquito poner parches, aunque sea a esas políticas que se emprenden desde el gobierno y que no dan salida, no dan solución, no dan alternativa a tanta gente que lo está pasando mal. Paqui. Bueno, yo sí, decir también, los datos están ahí, son realmente alarmantes, la situación de Canarias, ¿no? Hablamos de unas tasas enormes de pobreza que además crecen a un ritmo
desorbitado, realmente desorbitado, ¿no? En relación a la media del Estado, y cómo los niveles de desigualdad dentro de Canarias cada vez la brecha es cada vez mayor, ¿no? Es realmente alarmante. Ahí están los datos, aunque el señor Clavijo no los quiera reconocer y él hable de que la Canarias que él ve es otra. A mí me parece realmente cínico porque los datos ahí están, son objetivos, etcétera, ¿no? Hablamos de, casi que no lo tengo, y si vamos muy a contrarreloj, ¿no? Pero duplicamos el Estado en pobreza severa, un 49,6% de personas en riesgo de pobreza, un 29% de personas de hogares que no tienen empleo, bajos salarios. Estamos hablando un poco de todo este fenómeno. Pobreza, desempleo, bajos salarios en relación al Estado, pobreza severa, carencia material, etcétera, ¿no? Y feminización de toda esa realidad, ¿no? Y lo que resulta más tremendo es que todo esto se da en un contexto de cierta recuperación económica o supuesta recuperación económica, al menos así nos lo venden tanto el gobierno del Estado como el gobierno canario y el propio gobierno del Cabildo, que hablan sin rubor de que todo va bien. O sea, ellos, a mí me resulta sorprendente porque cómo los mismos datos pueden hacer una lectura tan distinta. Es inadmisible, es inaceptable que en este contexto en que estamos batiendo récords por lo menos en cifras macroeconómicas, ¿no? En turismo, 15 millones de turistas, etcétera, estemos por el contrario alcanzando unos indicadores sociales, pero vamos, que nos colocan, o sea, las peores, desde luego, a la cola del Estado y entre las regiones peor situadas de toda Europa, que se dice pronto, ¿no? Y eso a mí me resulta, no sé, está claro que tenemos que cambiar este modelo social porque la brecha de desigualdad se está intensificando de una manera brutal. Y coincido con Noemí completamente, ¿no? La responsabilidad está en un gobierno que lleva prácticamente 3 décadas, donde Coalición Canaria siempre ha estado a la cabeza, siempre ha funcionado como bisagra de esos gobiernos y de lo cual no se quieren hacer responsables, pero es obvio que el modelo, la sociedad canaria del siglo XXI a la que nos han conducido es fundamentalmente responsabilidad de Coalición Canaria. Habría muchas propuestas frente a esto, ¿no? Más allá de las enmiendas parciales o a la totalidad. Hablamos de redistribuir la riqueza, de medidas sociales que vayan más allá de un mero plan, hablan de 15 millones para tal. Creemos que es una medida fundamental diversificar la economía, medidas para redistribuir la riqueza y medidas sociales efectivas que realmente palíen esta situación, que vayan acompañadas de medidas de políticas de empleo, sí, pero desde luego una demanda fundamental de Podemos es, desde luego, que la prestación canaria de inserción, que nos parece un modelo caduco, un modelo que no responde a las necesidades hay que modificarlo y hay que dotarlo de las partidas económicas suficientes, pero hay que ir más allá, hacia un modelo de renta mínima garantizada a todas las personas que no tienen ingresos y que eso les permita tener unas condiciones de vida dignas, ¿no? Podríamos hablar muchas más cosas, pero pues políticas fiscales, está claro que hay una cuestión que es que estamos teniendo en estos momentos pobres de tercera generación ya, donde sus padres y sus abuelos y abuelas ya lo fueron también. Y después una cantidad de gente que con la crisis son pobres sobrevenidos. Y finalmente yo creo que un mensaje en el asunto de la pobreza es que la pobreza no se cura con políticas asistenciales ni con caridad, se cura con justicia social y redistribución de la riqueza. Esta noche hemos hablado en la mesa roja del empaquetado pues de presupuesto, de vivienda y de pobreza. 3 asuntos que tienen mucho que ver con las soluciones que tengamos que dar a la sociedad canaria y a sus problemas.